Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y como siempre, deseo que gocen de cabal salud, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, tiempos sumamente difíciles. Yo sé que son tiempos difíciles, sé que esto no es fácil, pero bueno, nada es fácil en la vida y hoy tenemos una gran prueba como seres humanos, y no únicamente los sinaloenses, los mexicanos, sino todo el mundo. Quiero comentarles a todas y todos ustedes, bueno, decirles qué días hemos estado pasando, ¿verdad? La verdad es que nomás de ver lo que se ha dado, esta semana nos tembló en la ciudad de México y en otras entidades federativas aledañas, sobre todo el epicentro que estuvo en Oaxaca. Lo que hemos visto con respecto al COVID-19, que se han incrementado el número de pacientes, lo que hemos visto incluso hasta con los mentados polvos del desierto de Sahara, allá de los países que están en el norte de África, que es donde se encuentra este gran desierto, así le llaman, y bueno, esos polvos nos llegan aquí hasta México, y algunas entidades federativas lo han resentido. Afortunadamente en Sinaloa no tenemos muchos problemas. ¿Y qué decir de la violencia que estamos viviendo de manera generalizada en todo el país? Lo que pasó el día de antier, bueno, lo que pasó recientemente con respecto a lo que fue esa acción que se dio allá en el paseo de la Reforma, donde intentaban asesinar casi a nadie, nada más ni nada menos, no, nada más ni nada menos que al propio jefe de la policía de la Ciudad de México, ¿no? Afortunadamente nada más quedó herido y no pasó de allí. Esa es una gran ventaja. Pero bueno, también hay cosas buenas que contar. Seguimos nosotros pensando que aún estando en pandemia se puede trabajar por la gente. El partido sinaloense ha trabajado de manera permanente, sigue ayudando a la gente más necesitada. Tenemos nosotros lo que es el médico en línea, donde hay 44 profesionales de la medicina que están listos. Si usted está ahí en su casa y tiene algún problema de salud, si tiene diabetes, está descompensada, si tiene algún problema en las vías respiratorias, pues ahí está el otorrino laringólogo. Si tiene problemas, bueno, de la diabetes, tenemos dos endocrinólogos, debo de decirle. Está el endocrinólogo Carlos López Portillo Núñez y Sergio Mesa Mendoza, ¿no? Y están listos nada más para que usted les marque y los pueda atender. Si tiene un problema ahí de apachurramiento, donde ustedes estén un poco deprimidos debido al encierro, o alguien que tiene COVID-19 y que está aislado allá en una habitación, para que no haya un problema de salud mental, puede llamarle al psicólogo directamente. Tenemos 8 psicólogos en línea, el partido sinaloense, listos para atenderles y atenderlos a todos, ¿no? De tal manera que allí está. Si tiene un problema, por ejemplo, alguna duda oncológica, ¿no? Algún problema de cáncer que haya tenido y tiene dudas en este momento con las quimioterapias, las radiaciones o los medicamentos, pues tenemos oncólogos, tenemos ginecólogos, oncólogos ahí listos para atenderlos, traumatólogos por si acaso se cae y tiene alguna lesión y quiera que le dé una consulta a través de una videoconferencia, todo completamente gratuito. Y si tiene problemas con su perico, su perro, su gato, su culebra, su mapache, pues ahí usted está el Pascota que nosotros estamos atendiendo en línea por medio de médicos veterinarios. O si lo quieren echar al bote o algo, pues busque una consultoría jurídica, también tenemos en línea. O si usted es micro, pequeño empresario y quiere saber cómo está la situación del fisco en este momento, pues tenemos la asesoría contable jurídica, bueno, más bien contable fiscal. De tal manera que todo eso es algo que nosotros estamos poniendo a disposición de todas y todos ustedes. Y el día de ayer tuvimos un congreso en el partido sinaloense para toda la militancia. La verdad, quiero agradecer a toda la gente que estuvo de manera virtual
puro militante, porque ese era un requisito. Sin embargo, dejamos libres las conferencias para que los aprovecharan otras personas. No importa, nosotros no somos egoístas. Quiero comentarles que este congreso virtual que tuvimos, estuvieron 574 personas en plataformas. La verdad, una gran asistencia. La gente el conferencista Paco Serrano, desde la Ciudad de México, estuvo asombrado. Oye, ¿cómo tenemos gente? Dice, yo no estoy acostumbrado cuando doy conferencias virtuales a tener tanta gente. De tal manera que esto lo ha pedido la ciudadanía. Mucha gente me ha llamado que si no lo vamos a reproducir, y debido a esas llamadas les digo que sí. En el Paz TV nosotros hemos tenido 3.300 reproducciones con un alcance de 14.616 personas hasta hace un momento. Y el miércoles, para que ustedes estén tranquilos, los que quieren ver esta conferencia tremenda de comunicación política, es algo maravilloso la conferencia, véanla. El miércoles se va a retransmitir por medio de lo que es el Facebook de un servidor, ¿no? Héctor Melesio Cuen Ojeda, a las 7 de la tarde, ¿no? Y vamos a seguir con lo que es Paz TV, precisamente transmitiendo este tipo de eventos. El próximo sábado hay 2 super conferencias, hay que estar ahí presentes. Desde Paraguay, creo, si no me equivoco, desde allá vamos a tener a una doctora que se formó en la Universidad de Salamanca, y vamos a tener a Jesús Rodríguez, que ya ha venido con nosotros a impartirnos conferencias, y que va a estar ese día. Y yo les recomiendo que lo escuchen para que sepan lo que es la calidad de la melcocha, como dicen en mi pueblo Badiraguato, ¿no? Y eso será el próximo sábado. Y el otro sábado que sigue, pues vamos a tener unas mesas de discusión, 3 mesas de discusión con 3 temáticas, y todas las ponencias son ellos pura gente que nosotros hemos preparado en la Escuela de Política y Gobierno del Partido Sinaloense, ya que llevamos hasta el día de hoy 7 diplomados llevamos en diferentes lugares aquí de Sinaloa. 6 meses dura un diplomado, nada más para que tengan una idea, y ellos van a presentar ponencias. Y además, todos ellos, los que han estado en los diplomados, en 116 subcomités que tenemos aquí en Culiacán, ellos ya impartieron conferencias también. Es decir, estamos capacitando a la gente. Queremos que en un futuro, cuando nosotros ocupemos gobiernos, no ya sea municipales, estatales o de otra índole, cuando nosotros estemos, no queremos que la gente o los gobiernos o los gobernantes sigan aprendiendo echando a perder, porque ya se acabaron todos, ya no hay que echar a perder. Hay que quedar bien con la ciudadanía, hay que poner por delante el interés de ellos. Así de sencillo, pero para eso hay que preparar a la gente. Eso es fundamental, y es algo que nosotros hemos estado haciendo. Hace unos días me pidieron también impartir una conferencia que tiene que ver con el deporte. Yo fui atleta más de 33 años, aprendí mucho. Aprendí la importancia de la nutrición y lo que es la activación física. Para ello, en las propias páginas de internet del partido sinaloense.mx, usted puede ver ahí cómo ejercitarse en su casa. Nosotros lo hicimos ya hace más de 2 meses y medio. Yo recuerdo que Fernando Medina, un compañero nuestro, nos envió los primeros videos, algo bien creativo, algo fenomenal, la verdad. Y después echamos a andar el Zumba Paz, ahí que nos lo echaron a andar en Mazatlán, después compañeros de aquí de Culiacán. Total, es maravilloso, ¿no? El confinamiento no tiene uno por qué no estar haciendo nada. Y acuérdense ustedes, cuando llegue ese enemigo común que tenemos todas y todos nosotros a nivel mundial, que se llama, que es un coronavirus, que ya le pusieron el nombre, el SARS-2, ¿no? SARS-CoV-2, así le pusieron, que genera la enfermedad COVID-19, ¿no? Así se llama la enfermedad. De tal manera que cuando llegue, que nos agarre fuertes, eso es lo importante, que nuestra condición física sea buena, que sea excelente, ¿no? Y eso fortalece nuestro aparato inmunológico, que es quien nos defiende a nosotros de cuerpos extraños, entre ellos las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, entre otras cosas. Entonces hay que estar fuertes para poder que no nos agarre descuidados. Eso es fundamental, y es por ello
que ahí en la propia página del partido sinaloense.mx puede usted ver videos de cómo se preparan algunos platillos nutritivos. No coma comida chatarra, por favor. Los refrescos, déjelos de lado. Las frituras, déjelas de lado. Coma bien. No, si usted tiene temor, se siente vulnerable, no únicamente siéntase con miedo, no, haga cosas. Porque la gente dice, no, pues me voy a sentar y quiero ser rico. Y a lo sumo lo que hacen es comprar un cachito de lotería. No, tiene que trabajar la gente, tiene que ser productiva. Y aquí igual, la gente tiene que activarse y desde el punto de vista de nuestro organismo queremos estar fuertes y para ello necesitamos estar bien nutridos y bien ejercitados también. Así que háganlo y cuando llegue el virus les va a hacer los mandados. Así de sencillo. Así que pues a prepararse para cuando esto llegue porque algún día puede llegar. Miren, yo quiero comentar con ustedes algunas cosas interesantes. Ustedes han escuchado hablar mucho de lo que son el aplanamiento de la curva, que ya está plana la curva. Yo insisto, y yo quiero que ustedes sepan bien para que no nos hagan tontos, que no nos jueguen el dedo en la boca, que ya está aplanada la curva, esto, aquello, lo otro. Una curva bien aplanada, como debe de ser, para salir con confianza a la calle, es esta. Miren, es, por ejemplo, China, y esto es de anoche, no crean que son las mismas que les enseñé una vez, no están fusiladas. Esto es una curva aplanada. Ustedes la pueden ver ahí, ¿verdad? Una curva aplanada. Ahora, China hace mucho salió, hay rebrotes en este momento, ya los está combatiendo y ya está solucionando. Y la verdad, les ha ido bien, bien a los chinos, a pesar de que fue el primer país donde les cayó este virus, ¿no? Y lógicamente que al primero lo agarre descuidado, lógicamente que esto era algo desconocido, lógicamente que cuando te llega algo que ya es conocido, pues a lo mejor ya fue estudiado y ya sabes cuál es el tratamiento específico en el caso de una enfermedad, en el caso del área de la salud. Pero aquí nos agarró descuidado a China, sin embargo supo sacar las cosas. Afortunadamente los otros países aprendieron de China, nada más que los gobiernos no aprendieron, fueron gobiernos livianitos que trataron esta epidemia primero, después pandemia, la trataron de manera muy superficial, de manera muy tibia, bueno, de manera irresponsable, pues, eso quieren que les diga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Canadá, vean ustedes cómo ya Canadá, aquí ya está saliendo Canadá, qué chulada. Aquí en el continente americano son los primeros, junto con Cuba, Cuba, mis respetos. Pero acuérdense que España está saliendo. Vean ustedes España, está clarito, ¿verdad? Cómo ya se aplana la curva. Vean ustedes a Italia, está saliendo, ¿no? Ya pueden ustedes ir como turistas allá. Vean ustedes en el caso de Francia, ya también, ya podemos ir a París, ¿no? Vean ustedes la Unión Americana, Estados Unidos. Estados Unidos salió prematuramente. ¿Por qué? Ya lo he dicho en repetidas ocasiones que Estados Unidos dice, no, pues yo necesito reactivar mi economía porque China está canijo. China me está ganando como primera potencia mundial. De tal manera que yo tengo que salir porque China ya reactivó su economía. De tal manera que vean si está plana la curva. Para arriba la curva. O sea, no es cierto. ¿Qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Pues vean todo lo que está pasando. Y México, vean. ¿Cuál aplanamiento, por favor, hombre? No nos hagan tontos, no arriesguen nuestras vidas. Esto faltaban 2 semanas, esa es la realidad. Pero bueno, no le entramos nosotros a una situación de esa naturaleza. Entonces, en torno a esto, pues ustedes más o menos ya tienen una idea de cuándo deben de salir a la calle, cuándo los países pues tienen la posibilidad de ellos de empezar a salir con más seguridad, porque allá afuera hay que ver la carga viral, hay que ver el contagio comunitario que existe y en torno a ello poder salir. Por eso ustedes han visto que no ha disminuido el número de contagios. Sin embargo, yo quiero comentar esto. En el caso de Estados Unidos, ya vieron la curva hacia arriba. Estados Unidos registró ayer un nuevo máximo, ¿no? Caso diario de COVID-19. ¿Cuánto creen que tuvo? 40,000
588 contagios Estados Unidos. Imagínense ustedes, lo que elevó el acumulado nacional a más de 2.41 millones, mientras la cifra general de fallecidos se incrementó a 124.325 gentes que han muerto allá en Estados Unidos, ¿no? Tras sumar otros 2.516 a consecuencia de la extraordinaria oleada de contagios en las entidades del llamado Cinturón del Sol, donde Florida y Arizona son los más afectados. Es decir, hay rebrote en Estados Unidos como consecuencia de que salieron de manera prematura. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades reflejan en sus más recientes reportes que la nueva cifra de infectados de ayer supera a la del viernes, ¿no? Cuando se registraron casi 38,000. Es decir, completamente anormal. No pueden reactivar la economía, no pueden andar en las playas, no pueden andar en los cines, no pueden andar dando la vuelta, ¿no? Al menos 31 estados del país, estoy hablando de Estados Unidos, el más afectado por la pandemia en el mundo, Estados Unidos, ha repuntado en contagios en comparación a hace 2 semanas y 11 de ellos han dado marcha atrás en sus medidas de reapertura. Es decir, recularon. ¿Recularon por qué? Porque pues se está muriendo mucha gente, se está contagiando mucha gente allá en Estados Unidos. El rebrote ha sido más pronunciado en algunos estados del sur, ¿no?, que en otros lugares. Por ejemplo, Florida reportó 9.585 nuevas infecciones en 24 horas, un récord por segundo día consecutivo, mientras Arizona, que aquí vamos, ¿no? Vamos nosotros aquí, está pegado ahí, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, donde los hospitales comenzaron a ampliar sus servicios ya para atender este rebote. Nos registró, en el caso de Arizona, 3.591, que coincide con su récord anterior. Nevada, por ejemplo, sumó 1.099 casos. Bueno, hay que ir a Las Vegas. No más que cada vez que le jales la maquinita, pues hay que echarse, ¿no?, gel antibacterial. Nos dice 3.591, que coincide con su récord anterior. En el caso de Nevada, pues, repito, 1.099 casos, el doble de su máximo anterior. Mientras Carolina del Sur y Georgia reportaron 1.604 y 1.990 respectivamente. También marcaron nuevos récords. Ahí está, el haber salido prematuramente. Pero bueno, se está poniendo en una balanza en este momento qué pesa más, ¿no? Si pesa más la vida, la salud o lo material junto con el dinero, ¿no? Ya parece que está ganando lo material, incluyendo aquí en Sinaloa, Por ejemplo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz afirmó que los resultados del país contra el COVID-19 son del pueblo, dice. El pueblo se portó bien. Y de la revolución cubana tras alcanzar un control de la pandemia. O sea, Canadá y China, y Cuba, pues ya alcanzaron un control, en que Canadá todavía apenas está achatando la curva. Por eso, a propósito, se las enseñé hace un rato, ¿no? Entonces, esto nada más lo comento con ustedes. Ahora si vamos a México, dice, nuestro querido subsecretario López-Gatell, ¿no?, expresó que en México la mitad de las familias viven al día, descubrió América, y no queremos que sufran hambre. Es buena gente el compa. Pero tampoco que quiebren los pequeños comercios o que la gente no tenga para pagar la renta. Por lo cual debemos llegar a un punto de equilibrio, lo que les comentaba hace un rato, un punto de equilibrio apropiado y abrir las actividades económicas y sociales de una manera ordenada, progresiva y cuidadosa. ¿Y de qué diablos sirve el famoso semáforo epidemiológico? Las reglas ya están allí, pero es muy claro cuándo se debe de abrir. Nada más que el gobierno no quiere invertir. No quiere hacer pruebas para ver cómo está el contagio comunitario. No quiere hacer pruebas para ver dónde están los portadores, la gente enferma, para poder aislarla y romper la cadena de contagio. O sea, no quieren. ¿Por qué? Bueno, no sé. A lo mejor somos muchos ya, ¿no? Entonces, también insistió
en que en el espacio público todas las personas deben de cuidar los elementos básicos de autoprotección a fin de evitar contagiarse o contagiar. Yo estoy completamente de acuerdo con él en esto último, ¿no? De tal manera que esto tiene que continuar. Pero vean, me llamó mucho la atención la editorial de un periódico de ayer aquí en Sinaloa. La verdad que está muy interesante, y dije, pues yo lo voy a llevar aquí a los compañeros que me ven, ¿no? Aquí en el Face Live, ¿no? Entonces dice, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha dado ya varias fechas como puntos de quiebre para aplanar la curva de contagios de COVID-19. Ustedes recordarán, el Día de las Madres, decían, el 6 se aplana la curva. No, el máximo pico es el 8. No, el Día de las Madres. Y ya pasó el Día de las Madres, ¿verdad? Y no ha habido ni nada, ¿no? Esa es la realidad. Dice, incluso sobre el fin de la epidemia en nuestro país. Bueno, lamentablemente tales pronósticos no se han cumplido, pues los cálculos matemáticos de los expertos en epidemiología, los que ellos realizan han quedado por debajo de la trágica realidad que está representando la pandemia en México. O sea, no se ha dado. Ahora, el funcionario ha señalado que la fase epidémica de COVID-19 durará hasta el mes de octubre. Ahí está. Ya nos la alargaron hasta el mes de octubre. Es decir, alrededor de 4 meses más. Esta fecha, ojo, ¿no? Esta fecha es, al igual que las anteriores, solo una proyección y depende de algo fundamental, ¿no? Es algo fundamental en donde, bueno, nosotros los mexicanos no debemos de mantener, eso es lo que nos piden a nosotros, una reducción de nuestra movilidad. Dice que dejemos de ir a espacios públicos sin necesidad, ¿no? Para no contagiar ni contagiarnos. ¿Y qué nos están abriendo los negocios en todos lados? ¿Para qué da esta recomendación? O sea, no movilidad. El gobierno nos está diciendo pues que durante los próximos meses, hasta llegar a octubre, que la pandemia finalmente baje, dependerá de nosotros. Ya nos echaron a nosotros la bronca. Está bien, ya depende de nosotros. Ya estamos igual que los diferentes órdenes de gobierno. El Estado le echa la culpa a la Federación le echa la culpa al Estado, el Estado le echa la culpa a los municipios. ¿Y el ciudadano qué? Así estamos en muchos temas, en muchos temas. Si tratamos de la violencia, igual. Uno le echa la culpa a otros. En donde esto de la violencia, definitivamente, pues, acuérdense ustedes que cuando se aprobó la Guardia Nacional, ¿cuál fue el acuerdo principal que se dio? El acuerdo principal fue que desde ese momento se iban a empezar a capacitar y a profesionalizar las diferentes policías. Dígase la municipal, la estatal, ¿no? Y luego la federal ya no, pero la Guardia Nacional, para que sean meramente preventivas sobre todo. Eso fue lo que se dijo. Aquí no ha iniciado aquí en Sinaloa, y yo no sé si en otras entidades federativas, lo que es la profesionalización y lo que es la capacitación, porque acuérdense que en la Guardia Nacional el Ejército tiene permiso hasta, no recuerdo si hasta marzo del 2024, hasta entonces, y ya debemos estar bien fuertes en los estados con nuestra policía, bien profesionalizada para que defienda verdaderamente al ciudadano. Sigo con esto, ya me salí, ¿no? Vienen meses más difíciles todavía. México rebasó ya los 25,000 fallecimientos y los más de 200,000 contagios de COVID-19 confirmados por laboratorio, aunque el mismo gobierno ha reconocido que la cifra de enfermos pudiera siempre ser mayor a la registrada. Dice, estamos en esta fase crítica y no hay claridad de cuántos más duraremos así, ¿no? Aquí traigo, por ejemplo, un mensaje de Patricia Castro. Patricia Castro dice, debemos seguirnos cuidando, alimentando adecuadamente, ejercitándonos en la medida de nuestras posibilidades y tratar de quedarnos en casa. Es correcto, es correcto. Miguel Espinosa dice, Yuli Lizárraga pregunta, ¿puede dar el número de teléfono del Pascota en línea? Ahorita lo busco y se lo doy. Claro que sí, ahorita lo vemos. Aunque no sé si está ya en la página partidosinaloense.mx. Quetzal Ramos, los programas sociales del PAS benefician a los que menos tienen. Órale,
¿no? Entonces ya poco a poco vamos a ir agarrando la onda aquí para poder atenderlos por medio de estos mensajes, ¿no? Porque a veces se me hace bolas el engrudo, pero ahí vamos a salir poco a poco. ¿Qué más dice aquí Yuli? Bueno, ya. Jorge Contreras, buen día maestro, salud desde casa. Jesse López, así es México, siguen números rojos, bajar la guardia es mucho riesgo, no es momento para salirnos, ¿no?, de entretenimiento, es cierto, no, cuando apenas que sea algo urgente, estoy completamente de acuerdo contigo. Nidia Díaz dice, buenas tardes maestro, buen salud desde Concordia, muchas gracias. Beatriz Lara, voy a seguir su consejo, ejercitarse, cuidar la alimentación, sana distancia. Claro, que esa es la clave. Esa es la clave. Yo siempre les he dicho, tengo 2 meses comentándolo. Todo aquel que tenga síntomas de COVID, si va temprano o de manera temprana, va a la atención médica, no tiene por qué morirse. Así de sencillo. Yo se lo digo, ¿no? Y quiero decirle a la gente que conozco el tema. No se lo estoy diciendo de manera irresponsable, ni mucho menos. Conozco el tema y sé lo que está pasando perfectamente. Quiero comentar este detalle que dice una doctora. Miren, dice, no se puede seguir simulando que las cosas van bien cuando van incrementándose la pandemia de COVID-19. Señaló la doctora Laurie Ann Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular del UNAM, luego de que la Organización Panamericana de la Salud advirtiera que en México se ha registrado una tendencia muy evidente en el aumento de contagios de coronavirus. ¿Sí? Lo dice la OMS, lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Lo que está ocurriendo ya no es posible esconderlo, dice, disfrazarlo, ni seguir simulando que las cosas van bien, cuando los escenarios comienzan a pintar cada vez más catastróficos. Es el caso de nosotros y también de Brasil, dice, y de otros países de Latinoamérica. ¿No? El señalamiento viene a raíz de que existe un repunte, que no rebrote, porque rebrote es un brote de otro brote. No, esto no ha dejado el primer brote lo tenemos todavía. Imagínense este tipo de opiniones de gente experta. La OMS, ¿no?, comentó hace algunos días, dice, el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia, de nuevo, dice, con este coronavirus, ¿no?, en torno al desconfinamiento que se está dando. Esto lo alertó la Organización Mundial de la Salud. El mundo entró en una fase nueva y peligrosa. Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa, es cierto. Los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía. Pero el virus se sigue propagando rápidamente, ¿no? Lo declaró la OMS. Cierto todo esto, ¿no? E incluso en Estados Unidos, vuelvo a Estados Unidos, voy a hablar de Anthony Fauci, ¿no? Este es asesor médico de la Casa Blanca y principal responsable científico de la lucha contra el nuevo coronavirus en Estados Unidos. Él admitió ayer que el gobierno enfrenta serios problemas ante un incremento de enfermos en el sur y oeste del país, lo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Entonces, pero hay algo que me llamó la atención, lo que dijo Fauci. Dice, el médico llamó a los estadounidenses, de manera especial a los jóvenes, a ejercer responsabilidad individual durante la contingencia sanitaria. Si ustedes se infectan, ustedes jóvenes, van a contagiar a alguien más y esa persona va a infectar a otra más. Recordó a la población que hay personas inmunodeprimidas por cáncer y otras patologías que son muy vulnerables. Esto lo dijeron allá en Estados Unidos. También el vicepresidente Mike Pence, allá de Estados Unidos, precisó que de 16 de los 50 estados han tenido un incremento muy fuerte. Entonces este es un detalle que él comentó y lo habíamos visto hace rato. Venimos a México otra vez, ¿no? La velocidad de transmisión se ha mantenido al alza, pues desde los primeros días de junio se incrementó el número de casos notificados, ¿no?, confirmados, acumulados en 24 horas. El pasado 2 de junio se reportaron 3.891 casos. 2 días más tarde, el 4 de junio, sumaron 4.442 casos. Para el 12 de junio, 5.222, con lo que se alcanzó un primer récord
en los casos confirmados, notificados en un día, ¿no? Para el 18 de junio nuevamente se alcanzó una cifra récord, 5.662, mientras el pasado martes se sumaron 6.288 aquí en México y este jueves 6.114. Es decir, no vamos para abajo. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que estar conscientes de que todavía el contagio comunitario es muy fuerte y debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Por otro lado, yo quiero desde aquí mandar un reconocimiento al ejército de bata blanca, esos que están en la primera línea de defensa que nosotros como seres humanos tenemos en este momento ante un enemigo común, que es el coronavirus. La verdad que los médicos le entraron a capela, ¿no? Al principio, ¿no? Sin tener la protección necesaria para no contagiarse por este virus. Únicamente utilizaban lo común y corriente en un hospital. De tal manera que eso ha tenido como consecuencia hasta el día de hoy que aproximadamente el 20% de los contagios que ha habido aquí en México, aproximadamente el 20% es personal que trabaja en instituciones de salud, ¿no? Y aquí hay que hablar de las enfermeras, hay que hablar de los médicos, hay que hablar de los camilleros, hay que hablar de los laboratoristas, ¿no? Hay que hablar de los dentistas, hay que hablar del que está en la oficina administrativa de una institución de salud, hay que hablar de todos ellos, pero hago énfasis aquí en el reconocimiento a las enfermeras. Ustedes enfermeras, la verdad que son unas heroínas y los enfermeros unos héroes, porque son los que tienen más contacto con los pacientes. El médico llega, da visita, se va, ¿no? Y se queda la enfermera a cargo del paciente. Y ellos son los que tienen la mayor carga viral. Y eso tiene como consecuencia que del personal médico que ha muerto, donde hay un mayor porcentaje, tiene que ver con las enfermeras, ¿no? De tal manera que mi reconocimiento para ellas, no se diga para los médicos, que lamentablemente pues ha costado la vida de muchos médicos en el país como consecuencia de esta pandemia. Y bueno, ellos han estado reclamando de manera permanente muchos plantones, mítines, todo hacen los médicos. ¿Por qué? Porque quieren estar protegidos. ¿Por qué? Porque no le dan la protección necesaria. ¿Por qué? Porque si no van a trabajar los corren. Entonces tienen que ir al trabajo y lógicamente que ellos quieren estar bien protegidos. Por ejemplo, el día de ayer, trabajadores de salud de Mazatlán exigen insumos al grito, ni un muerto más, así salieron. Trabajadores, médicos, enfermeras del Hospital Héctor González del IMSS, allí en Mazatlán, protestaron ayer afuera del hospital, ahí por Ejército Mexicano, la avenida principal. Esto por la falta de insumos que garanticen su protección ante contagios de COVID-19, pues señalan que 5 trabajadores de ese nosocomio han fallecido, ¿no? Entonces, lógicamente que ellos están haciendo un reclamo fuerte. Aquí en Sinaloa, nosotros estamos en 7º lugar hasta el día de hoy en el número de contagios, con 7.817, y en 5º lugar en el número de muertos. Claro que no estamos conformes nosotros. A nivel mundial, el índice de letalidad nosotros lo podemos calcular dividiendo el número de gente que muere, el número de gente que muere con respecto al número de contagios, De tal manera que a nivel mundial lo que es el índice de letalidad está en 5. Aquí a nivel nacional anda alrededor de 12.2, 12.3. Hay mucha diferencia. O sea, a nivel mundial se están muriendo 5 de cada 100. Si son 12.2 aquí en México, ya nos asusta a nosotros, lógicamente. Y aquí en Sinaloa es más de 15. Nos asusta, lógicamente. Sí estamos preocupados con una situación de esa naturaleza y esperamos nosotros que esto amaine pronto, ¿no? ¿Por qué la rápida expansión mundial de la enfermedad? No, esto se atribuye principalmente a 3 factores. Quiero que lo conozcan ustedes para que se cuiden, ¿no? El alto contagio que tiene, ¿no? Entonces, el número de personas que puede contagiar alguien que está enfermo se calcula en 3.5. Entonces,
el alto índice de contagios, o sea, es muy contagioso este virus. Lo otro, este virus del SARS-CoV-2 puede ser transmitido por personas asintomáticas. Ese es el principal problema, por eso hacemos mucho hincapié en los jóvenes, por favor. Ustedes están fuertes, sí, ya sé que son supermanes, sí, pero el problema es que ustedes de repente no tienen síntomas y andan propague el virus. Llegan a su casa y a los abuelos se lo pasan a sus papás y ellos son más vulnerables que ustedes. Por eso debe de haber conciencia. Debe de haber conciencia de que se tienen que cuidar los jóvenes. Y ahorita en este momento ha ido así el número de jóvenes contagiados. Y lo otro, por lo cual esto pues se convirtió en una pandemia, la globalización, es decir, la apertura comercial de la frontera entre los países que permitió lo que es su difusión por tierra, mar y aire. Eso es el motivo principal. Y aquí hay algo que otra vez con los jóvenes. Las personas de 20, 30, 40 años representan una proporción creciente de los casos en muchos lugares, lo que aumenta el temor de que los jóvenes asintomáticos estén ayudando a alimentar la propagación del virus. Claro que están ayudando, y esto se dijo recientemente. Por eso yo sigo insistiendo, hay que tomar todas las medidas de prevención, pero junto con las medidas de prevención, nosotros, repito, en los primeros síntomas hay que ir con el médico. ¿Por qué? Porque primero hay una fase de respuesta viral del organismo. En ese momento metes bueno, no soy médico, pero una serie de medicamentos, metes antivirales y puedes controlar la enfermedad. No, el aparato inmunológico responde, pero después cae en declive. No, hay una serie de hiperinflamación, una respuesta inflamatoria muy fuerte en el organismo, y eso tiene como consecuencia muchas veces que invade otros órganos. Y bueno, lo que ya conocemos, la famosa coagulación intravascular diseminada. Aquí lo más importante es que llegue de manera temprana con el médico. Le facilita a usted, ¿no?, las cosas al médico, y además usted va a tener un gran beneficio. Así que si alguien le dice, toma paracetamol, vete a tu casa, aíslate, no tengas contacto con tu familia durante 14, 15, 20 días, no les haga caso, por favor. Hay que consultar un médico para que le instaure un tratamiento paliativo, y ese tratamiento paliativo que tiene, junto con la fortaleza de su cuerpo, lo saque adelante. Eso es fundamental, ¿no? De tal manera que esa es la principal recomendación. Yo sigo insistiendo en ello. Ahora, 4 de cada 10 fallecidos por COVID hasta el día de hoy tenían hipertensión. 4 de cada 10 víctimas del virus padecían diabetes. 25% de los fallecidos tenían sobrepeso. ¿Qué significa? Bueno, significa que estas enfermedades facilitan para que este agente infeccioso sea más virulento, para que haga más daño, incluso la muerte, como lo que ha pasado, como lo estamos viendo aquí. Por eso, aquellos que tienen hipertensión arterial, que son diabéticos, por favor, no abandonen el tratamiento. No abandonen el tratamiento. Por eso un llamado a las instituciones de salud que por favor le sigan dando el medicamento a la gente, ¿no? A la gente que tiene este tipo de enfermedades no infecciosas crónico degenerativas. Entonces hay que seguirles dando, porque van y hacen unas colas tremendas y no se los dan. Hay gente que madruga a las 4 de la mañana y no le dan el medicamento. Aunque usted no lo crea, mucha gente no tiene para estar comprando este medicamento de manera permanente, porque es de por vida. Es de por vida. Entonces las instituciones de salud para eso están, y para eso están asegurados, ¿no? Entonces lo otro, 29 años es la mediana de edad de los mexicanos. Nosotros tenemos una gran ventaja porque somos un país joven. Somos un país de jóvenes, 29 años. Si nos vamos a Estados Unidos son más viejos, ya quisieran ellos tener la juventud de los mexicanos, y nosotros ya quisiéramos tener el desarrollo de ellos, ¿no? Allá el promedio anda alrededor de 36 años, España 40, Japón 45. Nosotros tenemos una gran ventaja, y los jóvenes son más fuertes, menos se mueren por el COVID-19, pero hay un problema, ¿no? El problema principal tiene que ver con las enfermedades. Somos campeones mundiales en diabetes, somos campeones mundiales en sobrepeso, somos campeones mundiales en obesidad, somos campeones mundiales también en hipertensión arterial,
No, 1 de cada 4 adultos aquí en México tiene la presión alta. De tal manera que esto facilita a que haga más daño, en este caso, el coronavirus. Por otro lado, ustedes ya conocen, pero se los quiero reiterar, porque he dado mucho el consejo de que vayan con el médico. Entre los síntomas más frecuentes de esta enfermedad se encuentra la fiebre, 88% de los casos, tos seca, 68%, fatiga, sin ganas de hacer nada, 38.1%, producción de moco, 33.4%, y pérdida del olfato. Está canijo para que yo lo pierda, ¿no? Pero, sí, ojalá y no me dé el COVID. No, pero aquí la pérdida del olfato y del gusto, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan para que inmediatamente vayan con el médico y puedan descartar. Cada día es más batalloso porque ahorita ya están comenzando los problemas de dengue. Ya la gente se está infectando, ya aquí en Sinaloa, sobre todo en lo que es el sur del país, tenemos mucho dengue. Y va a llegar el otoño y va a llegar la influenza. Y va a haber una mezcolanza entre lo que es el dengue, el chikungunya, el zika, la influenza, el coronavirus, entre todo esto, ¿no? Entonces hay que estar ahí. Al ser una enfermedad de infecto contagiosa, porque se transmite, ¿no? La transmisión esto se realiza de persona a persona, al estrechar las manos o también a través de las gotas de saliva. Esto lo habíamos comentado ya en varias ocasiones. ¿Qué viene ya para terminar con este tema? Y si me dan chance les puedo explicar algo de economía, si no lo dejo para en otra ocasión. A lo mejor ya se me aburrieron ahí, pero en fin, voy a ver qué horas son, 13:12, yo creo que me aguantan un poquito, ¿no? En esta última reunión que se dio en el sector salud, ya tomaron una definición. En 18 estados de la República está en el color naranja y 14 estados están en alta alerta, en rojo. ¿Cómo está Sinaloa? Pues está en rojo, así hay que decirlo. 18 en naranja y 14 en rojo. Entonces, ¿para qué tanto brinco? Nosotros estamos en rojo en este momento. Sin embargo, se reabren cines y plazas en Culiacán. Muy bien. Cadenas nacionales del cine en la capital del estado funcionarán al 50% de capacidad, eliminarán pagos en efectivo y obligarán a sus clientes a usar equipo de protección para evitar contagios. Fallece otra mujer afuera del Hospital General que no recibe atención allá en Ahome. Han fallecido 2 que se quedan en las ambulancias, ¿no? Y dicen que hay mucho lugar. Claro que no es cierto, ¿no? Salas de cine abrirán el día de mañana en Los Mochis. ¿Está bien? Exhortan a comercios a no abrir los fines de semana. O sea, nada más entre semana. Hay que contaminarse nada más entre semana. El fin de semana no. En Mazatlán abren cines 1 hora, si luego llega Protección Civil, acordona el lugar, lo cierra. O sea, para que vean la coordinación que existe, ¿no? Dicen que no, que aquí estamos por regiones en Sinaloa. Mentiras, hombre. Si hay pocos contagiados y muertos en Choix, es porque en cuanto tienen los síntomas se van a las cabeceras. O del Fuerte se bajan a Mochis, o de Sinaloa Leiva se van a Guasave, o si estamos por aquí en San Ignacio, o estamos en Cozalá, se vienen para acá las cabeceras, se van a Mazatlán, o se vienen a Culiacán, hombre. No hay una interconexión permanente entre nosotros. No es cierto que estamos aislados aquí como municipio para decir Sinaloa está en verde. ¿De dónde, charcos? O sea, no es cierto, hombre. Eso no es cierto, ¿no? El acuario de Mazatlán se abrirá el próximo 2 de julio. Con eso no implica que yo esté en desacuerdo con los empresarios, ¿eh? Yo soy empresario. Yo a lo mejor, voy a abrir mi restaurante, que es no esencial el lunes, porque así lo están comentando aquí Canirac. Está bien, lo abrimos, pero yo avisoro en que no va a haber clientes, que está muy difícil que la gente se anime. No se anima fácilmente la gente. No, ahorita, ¿por qué? Porque sigue habiendo mucho contagio todavía. Yo ruego a Dios que esto ya termine, que volvamos a la normalidad, pero con la menor factura posible en muertos. Eso es lo que queremos. Y a lo mejor mucha gente queda viva. Y ya lo dijo el secretario de Salud. Si estuvo en terapia intensiva, puede quedar con problemas neurológicos, ¿no? Puede quedar con problemas en el hígado, puede quedar con problemas en los riñones y en el pulmón, y se diga, ¿no? Ahí es donde más se ataca primeramente lo que es el coronavirus, ¿no? Miren, aquí está nada más para que sepan ustedes. Ya está todo listo para que el próximo lunes y martes, creo que el lunes la suspendieron porque no se pusieron de acuerdo, se pelearon entre las comisiones,
para que el lunes o martes el Congreso de la Unión lleve a cabo su periodo extraordinario para avalar las leyes del TEMEC, ¿no? El Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Para ello se están tomando todas las medidas sanitarias para evitar un contagio masivo debido a las cantidades de personas que hay dentro de la Cámara, ¿no?, de Diputados durante la sesión. Nos cuentan que determinaron que todo aquel que quiera entrar a San Lázaro debe portar su prueba negativa de COVID reciente, por lo que mandaron a todos los legisladores a practicárseles. Pero no, dice, pero resulta que para los legisladores no es obligatoria, pese a que la gran mayoría vienen de otros estados y pasan por aeropuertos. Por esto, muchos legisladores han decidido no acudir al periodo extraordinario, pues ven riesgo en su salud, algunos porque ya están viejos, digo, por sus edades, y otros por algunas enfermedades crónico-degenerativas. Sí, tienen razón, tienen razón, pero vean cómo se cuidan aquí, así como se cuidan aquí. Son representantes populares, hay que cuidar al pueblo, hay que cuidar a la gente, hay que cuidar a la gente pobre. La gente pobre no tiene que comer. No vayan y den una despensa y tómense la foto. No, hay que hacerle llegar el recurso suficiente para poder que paguen lo que son los servicios públicos y se alimenten, se nutran. ¿Por qué? Porque esta es una pandemia, es algo extraordinario, no es cualquier cosa, no somos populistas. Yo siempre he dicho que a las personas no hay que darles el pescado, hay que enseñarlos a pescar. Pero ahorita estamos en época extraordinaria. En este momento hay que apoyar a la gente, esto es fundamental, ¿no? Y lo sostengo. De tal manera que vean cómo se cuidan aquí y cómo se cuidan allá. No han tenido una sola reunión. Hay parálisis legislativa, cuando ya debieron haber decidido cómo hacer reasignaciones de lo que es el presupuesto de egreso de la Federación para este 2020, para que ese dinero se vaya en montones, precisamente para el problema del COVID-19, de todo lo que origina, tanto para la gente que digo, esa gente pobre, así como para las micro, pequeñas y medianas empresas, para que ellos puedan apoyar a sus empleados, no los corran como, ¿cuántos han corrido? Más de 12 millones, hombre. Es una infamia esto lo que está pasando, esa es una realidad. Y no se vale porque toda esa gente, ¿a dónde se va? Pues por eso aumenta el índice de contagio, se van a la calle. Tienen que buscar recurso económico para poder mantener a la familia. Entonces, y no lo digo a tanteo. Hubo un tiempo en que aquí en Culiacán había casi 40 centros de acopio de gente que necesitaba cuando menos alimentarse, ¿no? Entonces, esto son cuestiones, pero está bien que se cuiden porque pues ellos, no, se nos ven el país abajo, ¿no? Si ellos se enferman, ¿no? Es una realidad, ¿no? En Sinaloa se analizan las medidas para la reapertura de comercios con capacidad reducida, pues pese a mantenerse en rojo, la entidad muestra una concentración de la epidemia en Culiacán y en menor medida en Mazatlán, mientras que en el resto del estado la transmisión, dijo, es muy baja. ¿A poco no va la gente de aquí a Mazatlán? ¿A poco no va no viene la gente aquí a Culiacán? Pero bueno, yo soy de la idea, mejor, en ese tenor, soy de la idea de que debe de retomarse Sinaloa como tal, como una entidad federativa, como un todo. Si hay que cuidarnos de Sonora, hay que cuidarnos de Nayarit, hay que cuidarnos de Durango, hay que cuidarnos de Chihuahua, no hay que cuidarnos, no, pero yo soy de la idea de que se debe de tomar como un todo de manera pareja, pero hay un desorden, hombre, hay descoordinación federal con estatal y municipal. Estaba viendo esto, 5 mujeres rastreadoras enferman de COVID, ¿no? El grupo pide ayuda, 3 integrantes, dice, se encuentran graves, solicitan apoyo para compras de oxígeno y medicinas. Se lee en un cartel junto al número de cuenta de Mirna Medina, la líder de la colectiva. Yo voy a ver qué les mando. No, esto lo vi hoy en la madrugada del 27 de junio, es del día de ayer. Estas son heroínas, se contagiaron porque andan en el monte, andan con la gente tratando de encontrar a sus desaparecidos, ¿no? Algo muy noble, ¿no? Algo que es consecuencia de la violencia, de lo que está pasando en este momento. Ahora, puedo hablar un poco del diagnóstico. Si usted quiere saber si tiene el coronavirus, lógicamente que si apenas va empezando, lo más importante es tomarse la muestra directa para encontrar el virus. Y esto se hace con una toma de un hisopo.
es una toma nasofaringia, ¿no? Y de esa manera, por medio de una prueba que se llama PCR, es una reacción en cadena de polimerasa, eso es lo que significa. Entonces, en los primeros días, eso es lo que es más efectivo. Ya que pase el tiempo, alrededor de 14, 15 días, tiende a desaparecer la positividad de esa prueba, ¿no? Después de que ya están los síntomas a la semana, aparecen anticuerpos en la sangre a la semana. Entonces esos anticuerpos, cuando va empezando la enfermedad, están negativos. A la semana se vuelven positivos. Y dependiendo del tipo de anticuerpo, podemos decir si la enfermedad está activa o no está activa. Dependiendo si es una inmunoglobulina M o una inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, eso, y puede que le queden los anticuerpos de por vida. De tal manera que ahorita están de moda las pruebas rápidas. Nosotros tenemos así de trabajo, es un trabajal el que se tiene en este momento, porque mucha gente quiere saber si realmente tiene los anticuerpos o no tiene los anticuerpos, pero no se arriesguen, porque no está comprobado todavía que alguien que ya tuvo la enfermedad no se pueda reinfectar. Aguas, hay que seguirse cuidando. Hace un rato un amigo mío me dijo, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál? Fíjate que ayer estaba aquí en un café y llegó un compa, dice, no, estaba comprando tortillas, me dijo, andaba de mandilón. No, dice, y me preguntó, uno de los que estaban haciendo cola no traía cubrebocas. Y le preguntaron, ¿por qué no trae cubrebocas? Porque a mí ya me dio la enfermedad, lo dijo con mucho orgullo, ¿no? Bueno, yo quiero decirle a esa gente que no sabemos todavía, es algo nuevo. Si a mí me preguntaras en la cuestión, ¿no?, de inmunológica, si me preguntaras esto, de manera general tienes razón, pero no sabemos. Hay muchas cosas raras en el mundo ahorita, hay muchos comportamientos que no siguen una línea así mecánica, algo fijo, ¿no?, de muchas enfermedades. Así que por lo pronto vale más estar allí, ¿no? Entonces, eso es lo que hay con respecto al coronavirus. Se dice que ya pronto vamos a tener nosotros, vamos a tener una vacuna. Alguien habla de octubre, eso sería algo fenomenal, ¿no? Tener una vacuna. Sin embargo, por ejemplo, hay muchas vacunas, hay más de 120 vacunas que se están experimentando en este momento y que se quieren elaborar. En la etapa preclínica está la mayoría, nada más hay unas 6, 7. Y ya en la etapa clínica, que es donde se experimenta con seres humanos. Y hay algunos laboratorios que dicen que la tienen para octubre, otros para noviembre, otros diciembre. Pero mire, Ranier Guerra, subdirector general de iniciativas estratégicas de la Organización Mundial de la Salud, dice, el coronavirus regresará con más fuerza el mes de septiembre. Lo dice alguien de la OMS. Métanse ustedes ahorita y lo van a... No, dice que la experiencia que ellos tienen es que en verano tiende a bajar y se incrementa en septiembre y octubre, ¿no? Entonces, todo esto hay que verlo. Yo ya les dije que la vez pasada que hay una allá en el Reino Unido, una farmacéutica y la Universidad de Oxford están ya en la fase clínica de una vacuna. La farmacéutica se llama AstraZeneca, ¿no? Y les daba el dato que Italia, Alemania, Holanda y Francia pagarán 750 millones de euros por 300 millones de dosis, ¿no?, de esta vacuna contra el coronavirus. Esto como parte de un acuerdo europeo para asegurar suministros de inmunización, ¿no? Y yo siempre me gusta andar de travieso con la estadística. Yo dividí estos 750 mil millones de euros por 25 pesos que vale el euro. Para convertirlo a pesos son 18.750 millones de pesos. Entre 300 millones de dosis sale cada vacuna 62.50 pesos. Y el día de ayer Brasil le encargó a AstraZeneca 100 millones de dosis. 100 millones de dosis, esto es el día de ayer, ¿no? Y ya termino con lo económico, así rápidamente, para que tengan una idea ustedes. Nos dice, sabemos perfectamente los problemas que hoy enfrenta la economía mexicana, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Por una menor demanda externa. Las exportaciones están por los suelos, ¿no? El precio de la mezcla mexicana de petróleo. Un ajuste fuerte en el consumo privado, ¿no? O sea, ha bajado mucho el consumo privado. Respuesta limitada del gobierno federal a un programa económico y fiscal, y yo diría del gobierno municipal y el gobierno estatal también. Distanciamiento visible
entre empresarios y gobierno, distanciamiento de gobierno y gobernadores de oposición, falta de confianza hacia la inversión y el consumo, alto nivel de desempleo y cierre de empresas de todos tamaños. Entonces, estos son causas a tal grado que el embajador de Estados Unidos en México hace unos días dijo algo que puso a temblar a la gente. Aquí no sé por qué tiemblan. Dice, cambios de reglas espanta inversión en México, dice Estados Unidos. Eso lo dijo. ¿Por qué? Por aquello del aeropuerto de Texcoco, por las energías limpias, por Iberdrola, por la Constelación Brands en Mexicali, que es una cervecera. Pero yo pienso otra cosa. Yo pienso que tenemos un mercado interno muy débil y esto es consecuencia de todo el cochinero que hemos hecho desde el punto de vista de la economía del país, pero sobre todo en torno a la corrupción que ha habido. Sobre todo eso, que eso es fundamental. No, en torno a esto, el Fondo Monetario Internacional, nada más para que vean una idea. ¿Se acuerdan ustedes que comentábamos que el pronóstico del Producto Interno Bruto Mundial, el crecimiento que iba a haber era cerca del 3%? Pues ya no, ya anda entre menos del 5 y menos del 6. México, ¿qué tanto? Menos 10.5. La verdad que esto es catastrófico. Ahorita no lo sentimos, ahorita le tenemos miedo al que es el coronavirus, pero lo que viene es algo catastrófico en el sentido de que va a haber desde luego menos productividad, más pobreza, más desigualdad social, y yo no sé si puede haber más violencia de la que hay, ¿no? Pero así como estamos nosotros, imagínense Francia, Italia y España, que en un principio jugaron con el coronavirus, no lo creían, por eso se fueron hasta arriba. Ellos van a crecer, Francia menos 12.5%, Italia menos 12.8%, España menos 12.8%. Creo que de los únicos países que va a tener un crecimiento positivo en este año 2020 es China y alrededor del 1%. Acuérdense que China crece entre un 6 y un 10%, le pegó durísimo. Ahora, en este mes de abril, nada más para que tengan una idea, con lo mal que nos ha ido, la economía ha caído 17.3% en un mes, en el mes de abril. Y las exportaciones cayeron 56.7% en mayo, ¿no? Hay fuga de capitales, la salida de capitales foráneos, dijo un funcionario del Banco de México, dice, se ha dado pese a que la tasa de interés que paga México, ¿no?, aún se mantiene elevada. Es decir, nosotros tenemos altas tasas de interés para que se vengan los capitales aquí y no se vayan a otros países donde a veces es hasta negativo. Te cobran por tener el dinero depositado. Y otros países te dan el 0.5%, el 1, 2, 3. Y México llegó a tener el 8%. ¿No? Ahorita tiene, antier bajó del 5.5 al 5%. ¿No? A pesar de eso, hay fuga de capitales aquí en México. En los primeros 5 meses del año, inversionistas extranjeros han retirado del país capitales por alrededor de 300,000 millones de pesos. Son cifras oficiales. Nada más para que tengan una idea. La razón, según especialistas, es por la mayor percepción de riesgo económico que hay en México a consecuencia de la pandemia y la incertidumbre política. Bueno, eso no sé. Y otro punto, nada más para que lo tengan. Ustedes recordarán que la deuda pública de México estaba en 10.8 millones de pesos, billones, con B, un billón es 1 millón de millones, ¿no? Entonces 10.8 billones, ¿no? Sin embargo, ha ido aumentando por los intereses que se generan, ¿no? Este aumento ahora como consecuencia de la pandemia, de las bajas calificaciones que tiene la deuda de México, la baja calificación que tiene Pemex, entre otras cosas, nada más para que se den una idea, de 10.8 ya está en 12.3 billones. O sea, un billón. No, un billón es 1 millón de millones. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan. De esta deuda, el 59% es interna, 7.2 billones, y el resto externa, 5.1 billones. Entonces, es importante que lo conozcan, nada más para que se den una idea. Este año se están pagando alrededor de 733,000 millones de pesos de puro interés de la deuda pública, puros intereses nada más. Es ese recurso, ¿no? Por ejemplo, Defensa Nacional, el presupuesto que tiene son 94,000 millones de pesos en este año 2020. O sea, los intereses que pagamos es 7.7 veces más que Defensa Nacional. Son 2.2 veces más
que lo que recibe educación pública aquí en México. Son 5.7 más que lo que recibe la Secretaría de Salud aquí en México. Son 22.2 veces más que lo que recibe la Marina aquí en México. Nada más para que se den una idea ustedes. Más, toda la deuda que existe de las 32 entidades federativas y de los 2.400, creo que son 58 municipios que tiene México, toda la deuda pública, su deuda, para quedar en cero, son menos de 600,000 millones de pesos. Es decir, con un año de lo que pagamos de intereses de la deuda pública, podemos pagar toda esa deuda y quedaríamos limpiecitos y todavía nos sobra una lana. Nada más para que tengan una idea del por qué la calamidad aquí en México. Pues bien, ya no quiero abrumarlos más, lo único, me despido de ustedes diciéndoles que si bien el índice de letalidad del mundo es 5, el índice de letalidad de México es 12.2, 12.3, aquí en Sinaloa es 15, el problema es que no se hacen muchas pruebas. México es de los países que menos pruebas realiza. De tal manera que si realizáramos más pruebas, podríamos localizar a mucha gente que está contagiada y que no se cuantifica. De tal manera que a la hora de dividir el número de gente que lamentablemente fallece por los contagiados, esto tiende a la baja definitivamente. Es decir, hay una esperanza de que esto no sea tan grave, y ustedes saben que la economía mundial está reventando como consecuencia de que esto es una enfermedad nueva. Entonces, como tiene un alto índice de contagio, si la gente anda en la calle, inmediatamente se saturan los hospitales. Entonces, lo que hicieron fue confinarnos, meternos en las casas a nosotros, para que poco a poco nos vayamos contagiando, con la esperanza de que cuando tú, yo, salga de la casa, ya haya un mejor tratamiento, y con la esperanza de que a lo mejor ya existe una vacuna. Entonces a eso le estamos apostando. Así que un abrazo para todas y todos. Me dio mucho gusto saludarlos, y hay que cuidarse. No hay de otra. Así que un abrazo.